Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión tan especial para, aprovechando la presentación del libro El final de la clase media de Ana Samboal, pues poder tener aquí un elenco interesantísimo para debatir sobre la problemática que plantea y, además de concienciarnos del problema, pues tratar de buscar soluciones o de aportar o de movilizar a la gente para que lo que parece que viene pues no sea así, ¿no? También comentar que estoy encantado de tener la oportunidad, como en cada asociación profesional, de tener este panel de ponentes. Todos son casualidades. Una asociada me planteó: oye, este libro está muy bien, ¿por qué no le pides a Ana Samboal que venga y nos haga la presentación? Y bueno, dije, pues la voy a localizar. Yo la suelo ver aparte de la televisión, en el Wellington, con unas tertulias extraordinarias que tiene, que muchas de ellas me las pierdo porque no puedo ir, pero nos encanta asistir. Y bueno, sorpresa que me dijo, pues sí. Y entonces digo, bueno, pues vamos a ver cómo montamos la mesa. Planteamos el tema de que hubiera un profesor y una alumna para ver dimensiones diferentes, ya aprovechando que estamos en la universidad. Desde el decanato nos propusieron a nuestro profesor, y desde la organización de la universidad nos propusieron a una estudiante muy especial que ahora os presentarán. También saludar a los que están en streaming. La sesión se graba, con lo cual la pondremos en internet, en nuestra web de ICADE Asociación, y podréis verla. Y para no perder mucho tiempo, vamos a dar paso a Ángeles López, que es la editora de la editorial Almuzara, que nos va a presentar la sesión y a los ponentes. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Si está en streaming, por favor, que nos pixelen. Yo tengo dos orzuelos y tengo dos orzuelos y los ojos fatal, y no sé si voy a dar pie con bola, o sea que, por favor, pixelarme. Tengo poco que decir, el editor siempre tiene poco que decir. Os tengo que dar las gracias en nombre de la editorial Almuzara, de Manuel Pimentel, que está viniendo de México, con lo cual no ha podido estar aquí con nosotros, nuestro director general. Y solo puedo decir que trabajar con Ana ha sido una delicia. Ana es un paseo, es una trabajadora incansable, y además le he pillado con una mudanza con cientos de miles de trabajos, de entregas, de tal, y no ha parado ni un solo día. Siempre ha ido teniendo tiempo de reportarme a su humilde editora los testimonios. Toma, te doy otro capítulo, avanzamos. No ha parado un solo minuto. Y luego es un libro que ha nacido en estado de gracia. Esto lo decimos los editores cuando el librero recibe perfectamente el libro, entiende perfectamente el libro, lo coloca en un lugar adecuado, y el lector está respondiendo a esa colocación y a ese input. Me decía María de la Vega, una de las intervinientes, me decía: ¿pero tú crees realmente que la clase media se está acabando? Ana nos lo dirá. Sí, se está acabando. Te lo dice una boomer. Se está acabando. Y como el editor no debe decir demasiado, pues simplemente constatar la realidad, que estamos viviendo un momento fastidiado. Espero que todo esto, con analistas como Ana, como el profesor y como la savia nueva que llega con la alumna, vayan cambiando, y poco más debo decir. Os dejo en manos de Carlos Victoria, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta Santa Casa, además de consultor independiente especializado en políticas públicas de empleo, formación y protección social. Lo tengo que leer porque yo no soy tantas cosas. Y María de la Vega, estudiante de último curso del doble grado de Business Analytics y Relaciones Internacionales en este mismo centro, además de ser delegada de curso, que yo nunca lo fui y me da mucha envidia. Y, por supuesto, a Nieves Herrero, que no necesita presentación, que es maestra, compañera, amiga y la mejor moderadora que nos podíamos traer. Así es que con ellos os dejo, y no olvidéis, al final está el libro. La pérfida editora tiene que decirlo. La librería Alfaro está vendiendo. Luego os aglomeráis y os querréis que os firme Ana. La librería Alfaro está vendiendo.
Muchísimas gracias a todos. Me supera. Hola, creo que todavía no, o sí, ¿me oís bien? ¿Sí? ¿Ya funciona? Sí, sí. Bueno, buenas noches a todos. Es un verdadero placer estar en ICADE. La última vez que yo vine aquí venía con 2 niñas que querían estudiar aquí. Así que una ya está en un bufete de abogados y la otra está en París, que es un poco siguiendo la estela de lo que dice el libro. Es verdad que cuando cruzas las fronteras tienes muchas posibilidades de crecimiento. Pero bueno, yo soy más optimista que Anna Samboal, pero esto ya es un defecto de carácter. Pero, querida Ana, lo primero, gracias por pensar en mí para este momento tan bonito que es ayudar al nacimiento de un nuevo hijo, porque la verdad es que cada libro, como lo sufrimos muchísimo, hay dolores de parto, ¿verdad, Ana? Pues aquí está el nuevo libro, El final de la clase media, de Anna Samboal. Es una de las periodistas que más respeto en la profesión. Es una de las big journalist, una de las grandes. Realmente ella hace de la economía algo muy fácil cuando realmente es complicadísimo, y creo que esa es su virtud, el traducir el lenguaje económico para los que no somos expertos en economía. Entonces, Ana lleva toda su vida dedicándose a que la gente de a pie entienda lo que está pasando a nivel económico en el mundo y en nuestro país, en España. Me ha gustado muchísimo este libro, de verdad que lo aconsejo, El final de la clase media. Tengo que decir que ¿hay algún estudiante aparte de María o todos ya habéis salido de la facultad? Porque realmente el subtítulo dice: los jóvenes que vivirán peor que sus padres. Ojito con esto, porque realmente el ascensor social se ha parado. Entonces, lo que hace Ana es movernos, el zarandearnos para que algo cambie. Porque si no, tal y como estamos ya empezando a ver, la clase media va a desaparecer. Cada vez vemos más diferencias sociales, se acorta desde luego esa diferencia, ese paso intermedio que había entre la clase alta y la clase baja se va diluyendo. Bueno, yo aquí vengo también a distribuir el juego, vengo un poco imbuida en el espíritu del Cholo Simeone. No sé si sois casi todos del Real Madrid, pero bueno, sí, sois casi todos, bueno, pues como Xavi, ¿no? Pero sí que realmente lo que quiero es que participéis, que nos ayudéis a hacer de este momento algo ameno, que entre todos este coloquio crezca. Bueno, lo primero y antes de nada es que realmente ella, Anita, nos dice que el deber de un gobernante honesto es preparar a su país, a su gente, para que puedan afrontar con garantías el éxito del mañana. Así también como evitar caer en la tentación del enriquecimiento fácil, sin comentarios. Yo creo que hoy no vamos a hacer comentarios, sino a exponer una realidad. También queremos que la gente, sobre todo que vosotros trasladéis a vuestros hijos, nietos, sobrinos, a los que tengáis alrededor, que realmente es muy poco alentador el momento que estamos viviendo. Yo creo, María, que va a estar en tu mano y en tus compañeros revertir esta situación. Tienes esa responsabilidad. Pero realmente, tal y como está, hay que decir que
está la cosa muy difícil y Ana lo corrobora. Empieza con ejemplos particulares. Entonces, si quieres, Ana, vamos de lleno a ello. Empiezo con el primer caso que tú expones, pero sobre todo el decir que Ana lo que quiere es que esta situación que estamos viviendo, las familias con nuestros jóvenes, que se reviertan. En primer lugar, en esta aventura que es leer un libro, y sobre todo agradecer a Ángeles López el que nos dé la oportunidad como editorial, desde Almuzara, a los periodistas a contar las cosas que estamos viendo y viviendo, pues en primer lugar, con la ayuda de Carlos Victoria y con la ayuda de María, y por supuesto Ana, que es aquí quien va a dominar esta tarde, hay que decir que vamos a empezar con el caso práctico que empieza a describirnos Ana, y que nos aportes, Ana, antes de nada, que nos digas si esta situación que tú describes con el caso de Pablo, si es real o engloba a muchos Pablos. Es tan real, me voy a dejar los agradecimientos para el final, pero a usted le voy a agradecer desde ya, es tan real que Pablo está hoy aquí. ¡Ay! Bueno. Sí, Pablo está hoy aquí. No te voy a descubrir, Pablo, porque veo que te estás poniendo colorado. Sí, vale. Pablo está hoy aquí, su caso es real. Todos los casos que hay en el libro son historias reales. Bien. Algunas con nombre propio, porque me autorizaron a dar su nombre, no los apellidos, porque tampoco se trataba de eso. Y otras las describo, pero no les pongo nombre, bueno, pues porque no les parecía oportuno a las personas que eran protagonistas. Pero bueno, has empezado por Pablo, se lo agradezco. Y sí, la historia de Pablo es real, perfectamente real. Es real. Pues vamos a contar que Pablo es ingeniero, vive en casa del abuelo. Pablo diseña estructuras y proyecta grandes obras civiles, pero Pablo percibe un salario de 1.800 euros brutos al mes en 14 pagas. Su compañera delineante cobra 1.300 euros al mes. Esto saldrá en el libro y en la conversación porque hay algo cierto, y es que las mujeres cobran menos, por lo general. Bueno, también tiene una cualificación menor en este caso. Cualificación menor, efectivamente. Pablo solo podría compartir piso, como el resto de sus amigos, compañeros, o podría vivir en casa de sus padres o, como en este caso, en casa de su abuelo. La verdad es que el sueldo le da para pagar luz, teléfono, gas, ayudar al abuelo. Le quedan, en realidad, 200 euros para su ocio. Es que todo esto está muy bien que lo cuentes, porque esto es que es así, es que la gente joven es así, les queda muy poquito para su ocio personal. Nada tiene que ver con la situación que viviría un ingeniero hace 30, 40 años, porque probablemente ese ingeniero, tú lo cuentas, tendría una casa propia, tendría incluso una segunda casa en la playa, seguramente tendría 5 hijos, una familia, y todo ello, bueno, pues a lo mejor desde la clase media alta, que le había permitido crecer ese ascensor social del que hablamos. Así que yo empiezo por ti, Ana, preguntándote que esta descripción de este momento que estamos viviendo es un planteamiento muy oscuro, de una realidad muy oscura. Yo creo que es realista. Tú decías, Ana es más pesimista que yo. No, yo soy una persona en general muy optimista, pero creo que si no señalas los problemas, si no los diagnosticas, y puede que yo me equivoque en ese diagnóstico, creo que no. Y puede que yo viva en un mundo de yuppie, Ana. pero es verdad, y por eso escogí la profesión de ingeniero, primero porque tengo algunos cerca y lo conozco, pero segundo porque es una profesión que es prestigiada en la sociedad en la que vivimos. Un ingeniero era de clase media alta hace 50 años.
tenía una segunda vivienda, comía angulas. Un ingeniero hace 20 años es de clase media, más o menos acomodada, pero de clase media. Se puede permitir vivir acomodadamente, pero tampoco lujos excesivos. Y un ingeniero de hoy que sale de la universidad hace 1 año o 2, tiene que compartir piso. Y no porque todavía no haya terminado la carrera, sino porque teniendo un trabajo no puede comprar una vivienda. Y elegí el caso de Pablo como el primer capítulo porque creo que en él se centran todas las cuestiones que deberíamos resolver. Sueldos muy bajos para unos empleos que requieren mucha de un alto esfuerzo y una cualificación. alta cualificación, problema de la vivienda, porque no hay suficiente, porque los precios están muy altos. Es que lo tenía todo. Problema de una emancipación tardía que le impide construir un futuro, porque después hay que pagar las pensiones y para eso hacen falta niños. Si las personas se emancipan a los 30, a los 35 años, si no pueden construir esa vida, no les puedes pedir eso. Entonces, creo que el caso de Pablo ponía el dedo en la llaga sobre todas esas cuestiones que, en mi opinión, deberíamos revisar si queremos plantearnos un futuro con garantías de éxito. Desde luego. Y si queremos resolver, ¿no?, el darles una oportunidad, porque no hay nada que me dé más pena que nuestros hijos vivan peor que nosotros. Es que eso me genera una ansiedad, no te imaginas, ¿eh? Te diré que esa frase es la que ha elegido una persona que es Wall Street Wolverine, que tiene 30 y tantos años. Es decir, que ellos lo perciben así. Para mí la sorpresa de este libro es que cuando Ángeles y yo hablábamos de él, hablábamos de un libro para las personas que tenían, como me decía ella, para los boomers, como dice ella, para los que tienen 50, 55, para los que tienen hijos de esa edad. Y sin embargo, lo que me estoy encontrando son lectores de 25 y de 30 que dicen: esto está fatal y me siento plenamente identificado. Ese es el drama. Claro, pues precisamente vamos a hablar con Carlos Victoria, que está muy cualificado para que nos diga realmente cómo se encuentra a los jóvenes cuando da clase, si es muy difícil dar clase cuando el panorama es tan oscuro, y ellos lo saben, es que además ellos lo dicen, lo verbalizan. ¿Cómo se enfrenta a ese día a día para que tengan ánimo para seguir adelante formándose y cualificándose, y que crean que no hay otra salida que la educación? Bueno, ¿se me oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nieves. Yo quiero empezar agradeciendo a ICADE, Asociación Profesional, y particularmente a Miguel por la invitación, y a todas las personas asistentes esta tarde, tanto aquí como en streaming. No se me ocurre un mejor plan un jueves de prepuente a las 7:30 de la tarde que venir a oír hablar sobre el fin de la clase media y la situación de las personas jóvenes. Y a Ana por el libro. Bueno, obviamente también a María porque nos va a compartir su experiencia, y nos va a compartir no solo su experiencia como joven, sino también sus aspiraciones y sus conocimientos. Pero a Ana por el libro. Yo creo que es un retrato muy lúcido y muy crudo de una realidad. De una realidad que no necesariamente tiene por qué ser un manual de instrucciones, sino todo lo contrario. Tiene que ser el reflejo sobre el que nos miramos para evitar y para lograr que en los próximos 15 años pues, todo esto sea pues, un mal sueño, ¿no? Ante la pregunta que me hacías, Nieves, debemos tener en cuenta que yo soy profesor universitario. Las personas con las que me encuentro en la universidad son aquellas que han llegado a la universidad. Los y las jóvenes no son un grupo homogéneo. Nos estamos dejando sin ver a toda una parte de personas que no alcanzan la universidad. Esto es, en otros aspectos, producto de unas tasas de abandono escolar gigantes, que aunque han disminuido siguen siendo muy altas. Pero como digo, eso es algo de lo que tenemos que actuar antes de intentar preocuparnos por quienes ya están en la universidad, qué van a hacer
a posteriori, ¿no? Pero centrándome en este caso, en personas que conozco, yo rompo una lanza. Yo quiero decir que esto de, no, es que ya no saben como antes, ya no estudian como antes, esto es sencillamente mentira. Hay de todo, como en la viña del Señor, pero yo me sorprendo de la capacidad que tienen de trabajo autónomo, de la capacidad que tienen de expresarse, aunque es verdad que, como en todo, va en barrios. Yo recuerdo, en mis tiempos no había club de debate en la Universidad de Murcia, lo montamos nosotros, ahora es súper normal, ¿no? Ser representante de estudiantes, etcétera. Te miran los currículum de personas cuando haces procesos de selección, han hecho prácticas en un montón de sitios, en sitios estupendos que a mí ni se me imaginaba que podía hacerlas. Yo las hice en el ayuntamiento de mi ciudad, unas prácticas curriculares, y tienen unas capacidades quizá no memorísticas, es verdad. A lo mejor si uno juzga a una serpiente por su capacidad de colgarse de una rama, pues lo estará haciendo mal, ¿no? Pero, por ejemplo, saben programar a una capacidad que a mí se me escapa. Son auténticas máquinas en idiomas, en conocimientos cuantitativos, por ejemplo. Es verdad que se ha perdido parte de ese estudio memorístico, pero yo en general lo que me encuentro es que, sobre todo, la gente buena es muy buena y es capaz de aprovechar estas capacidades. Por otro lado, pues hay una parte de esta población que, bueno, que se pierde por el camino o que, sobre todo, cuando llega al final de la universidad, lo que se encuentra es un mercado laboral hostil. Y ahí es donde empiezan los problemas. El problema, y la clase media, podemos tomar la definición de la OCDE, que es cuantitativa, a mí no me gusta, porque es una medida relativa. Yo diría más que la clase media es un estado de la mente, es una cuestión no tanto subjetiva, pero que tiene que ver con el buen vivir. Y ese es el principal problema. De ahí viene la frustración, de ahí viene mucha de esta rabia que tienen muchas personas jóvenes en la actualidad, y son unas expectativas que no se han visto reflejadas, en parte por el sistema educativo, en parte por el mercado de trabajo y en parte por todo lo demás. Pues antes de darte la palabra, María, es que la he visto a Ana, que ya quería, pero Ana, lo que dice el profesor es que ya un estudio universitario no te garantiza un buen empleo. No, yo creo que, Carlos, estoy de acuerdo contigo, pero tú estás en una universidad de élite, que es lo que es esta universidad. Y tú sabes, como yo, que no todos los centros son iguales. Y eso es importante. El centro es muy importante. Y la capacidad y la vocación de los alumnos también, porque hay personas que aspiran a la excelencia y hay personas que aspiran a un título. ¿Cuál es el problema? Que hace 30 años un título te abría las puertas de un buen puesto de trabajo. Y ahora los títulos, como más o menos todo el mundo puede acceder a un título, no tienen ese valor. Se valora la excelencia. Y a veces, y ese es el drama, la excelencia tampoco se valora. Porque sales al mercado laboral con un título y con una formación excelente y tu salario no te da para cubrir tus necesidades básicas. Yo estoy de acuerdo contigo, no comparto para nada la clasificación de clase media que hace la OCDE, y yo creo que aquí todo el mundo lo puede compartir también. O sea, ser de clase media es cobrar 1.300 euros al mes en una ciudad grande como Madrid. O Barcelona o Valencia. Pero es que yo soy de Ávila. En Ávila tú puedes vivir con 1.300 euros al mes, muy justito, Muy justito, para sí. pagar una vivienda, para tener una alimentación más o menos variada y equilibrada, para pagar el transporte y la energía, que es la luz, la calefacción, pues muy justito. El drama es que si tienes una formación y tienes un puesto de trabajo, a lo mejor no puedes cubrir tus necesidades básicas. Exacto. Tú, en el caso de Pablo, decías que él reservaba para la alimentación 300 euros. Sí, podía llegar, pero bueno, estamos hablando de que realmente la gente joven pues lo está pasando muy mal, los que salen ya al mercado de trabajo. Yo quisiera saber, María, que viendo lo que se está diciendo en esta mesa,
si ahora mismo tienes ganas de salir corriendo y decir me voy a dedicar a cantar, o todo lo contrario, de decir voy a buscar lo que me está diciendo Ana, la excelencia. Bien, bueno, se me oye, ¿no? Sí. Sí. Como Carlos, quiero agradecer en primer lugar a ICADE, a la asociación, a Miguel, que ha organizado esta mesa redonda con este panel, como decía Ángeles, tan bueno, a Nieves. Sí, ¿no? Ahí mejor, sí. Vale. A Nieves y a Carlos también por sus aportaciones y a Ana por el libro. Yo, contestando a tu pregunta, Nieves, he de decir que soy más de tu team también, más optimista frente a la situación actual. Y yo también quería resaltar que creo que la coyuntura que había entonces es muy distinta a la que hay ahora, ¿no? Y bueno, comentaba el otro día con mis padres cómo también las aspiraciones que tenemos han cambiado. Me refiero en cuanto a, pues por ejemplo, antes con tu primer sueldo, los primeros ahorros, lo que querías era comprarte un coche, ¿no? ¿Y ahora? Y hoy en día con el car sharing que puedes coger, o sea, ya nadie tiene un coche, ¿no? El Uber y tal. O sea, la gente de nuestra edad no se plantea el quiero un coche, necesito un coche, ¿no? No es una necesidad. El poder viajar a cualquier sitio con las aerolíneas low cost, o sea, que como antes para lo que era emanciparte te abría la puerta a un montón de posibilidades, ¿no? Y hoy en día esas posibilidades las tenemos ya, desde ya. O sea, mi hermano estuvo en Asia en verano de viaje, cuando antes eso era una luna de miel, ¿no? Entonces, bueno, como la coyuntura... Bueno, la luna de miel era Canarias. Bueno... Cuidado. Cuidado. Por supuesto. Pero cómo, ¿no? Las ambiciones también han cambiado. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta también, estoy de acuerdo en el sesgo de la universidad y, como decía Ana, la democratización, ¿no? Del acceso a la educación y cómo eso condiciona mucho pues tener que diferenciarte de una manera u otra. Ahora, hoy en día competimos nosotros contra ChatGPT, que eso no lo habéis vivido, pero también es complicado, ¿no? Y déjame añadir una cosa, también es la ley de la oferta y la demanda. Claro, si salen 1000 economistas, nosotros tenemos una obra en casa y lo más valioso de este mundo ahora mismo en mi casa es un carpintero. Exacto. Y no hay quien lo encuentre. Claro, es que te puede pedir lo que quiera. Lo que quiera. Oye, María de la Vega, hay que quedarse con este nombre porque, de verdad, tal y como te expresas, es una maravilla. O sea, una maravilla, de verdad. Qué bien que estés representando hoy aquí pues, a los jóvenes, porque me encantaría que todos los jóvenes se expresaran como tú, de verdad. Oye, la damos un aplauso porque yo creo que los jóvenes necesitan energía. Muy bien, muy bien. Y está todavía mejor que sea de mi team. O sea, esto ya lo que más. No, pero volviendo al final de la clase media, antes de otro caso que nos plantea Ana, yo te quería preguntar, Ana, que el problema ha sido la masificación. El problema no es tanto el que la gente vaya con su título universitario, sino que ahora acceder al título universitario, algunos lugares han bajado tanto el nivel que ya el título no te asegura que tengan conocimiento los jóvenes de eso para lo que se van a emplear. Bueno, eso lo dicen dos personas que conocen muy bien el ámbito universitario, a las que yo pregunté, porque yo te puedo mirar el IPC de arriba abajo, pero en organización de universidades y en creación de títulos tampoco soy una experta. Y son Víctor Pérez Díaz y Julio Iglesias de Usel, y conocen muy bien la universidad, y ellos me decían, podríamos haber optado por un sistema de excelencia, es verdad. Nos hubiera ido mejor. Bueno, pero a lo mejor habían alcanzado el grado universitario muy pocas personas. Muy poca gente. Y nuestros padres
y sus padres, pues, creo que sobre todo fue en mi generación, fíjate. Yo recuerdo el libro amarillo que nos daban en el colegio, que si sacabas buenas notas te ponían vale para el bachillerato y si no, para la FP. Y era como, se demonizaba la FP injustamente, que ahora tiene una tasa de empleo en algunas profesiones, por ejemplo en el ámbito sanitario, del 100%. Pero ahora el sistema ha cambiado, hay pasarelas de la universidad a los centros de formación profesional, se puede pasar de una cosa a otra, es mucho más flexible y mucho más rico, en mi opinión, visto desde fuera, pero como lo de ser bueno era ir a la universidad y nuestros padres, que fueron los que hicieron la transición, pensaban que esa era la gran aspiración para sus hijos porque era lo mejor para sus hijos, es todos los hijos a la universidad. Y entonces tenía que haber universidades de todo tipo de niveles. Y entonces hay títulos que valen mucho y hay títulos que son títulos pero que valen menos. Y eso ocurría cuando yo estaba en la universidad, pero creo que sigue ocurriendo ahora. O sea, todos tenemos personas a nuestro alrededor de 18, 20, 20 y pocos años que buscan el mejor centro que imparta esa formación, una doble titulación, un máster en el extranjero, y hay otros que dicen, bueno, lo que me pides es este título. Ya tengo el título, déjame en paz. Porque no quieren más, porque tampoco aspiran a eso. Pero es que si no hacen eso, la sociedad, fíjate, no voy a decir la sociedad, incluso su propia familia les mira como si hubieran fracasado de alguna manera y dice, pero déjales construir su vida. Ya. Fíjate ahora que dices... Tienes dos casos ahí, por ejemplo. Sí, vamos con otro caso, que es el de Julio. Julio, su carrera profesional es aparejador, trabaja en la empresa nacional Bazán, constructora de buques de la Armada. No ha completado sus estudios superiores, pero sí hizo una diplomatura. Resulta que, a pesar de todo, consiguió un estatus superior a la media, comían angulas de vez en cuando, incluso tuvo una familia muy numerosa, una casa familiar donde vivía hasta su suegra, o sea, ahí cabían todos. También tenía... Claro, pero Julio trabajaba en los años 70. Eso. Bueno, toda esta situación cambió. Aquellas personas simplemente con el desempeño de su profesión salían de la clase media, incluso algunas se hicieron ricas, como tú dices. Laura es otro caso que se fue al extranjero porque vio que las posibilidades en España eran inferiores a lo que ella soñaba y decidió irse. Estuvo varios años y dijo, voy a regresar, aunque sé que mi futuro a lo mejor no iba a crecer como iba a crecer en el extranjero. Laura se lamenta que su profesión de ingeniera sea valorada internacionalmente en términos de retribución, pero en España mucho menos, se ha devaluado. Hablas mucho de la devaluación. Hace responsables de ese deterioro tanto al número de profesionales que salen de las aulas como a la relajación, lo que hablábamos a nivel de exigencia. Laura entró en la universidad cuando se requería una alta cualificación de bachillerato, pero después se abrieron muchas escuelas donde la cualificación ya no era necesaria. Saltó la crisis y, ojo, muchos profesionales se quedaron fuera del mercado laboral. La profesión se ha depreciado. Tú hablas de esta profesión, pero podríamos extenderlo a la nuestra. Si quieres, hablamos del periodismo. Yo creo que el parteaguas de la crisis es clarísimo. O podemos hablar de la medicina. Sí, también. Como ahora un médico, o sea, ¿qué gana un médico? ¿Qué gana cualquier profesional que en estos momentos está ejerciendo? Le tiene que dedicar muchas horas. Por cierto, por favor, si hay algún director de empresa, no puede ser que un abogado esté 17 horas trabajando. Mira cómo sonríe Carlos Victoria, porque esta es la realidad. Esta es la realidad.
O sea, hay que trabajar muchas horas para ganar un sueldo medio. Entonces, ¿esto hay manera de solucionarlo? Yo no lo sé. Ahora mismo sí que me vuelvo al team de Ana Samboal porque yo ahora no lo veo. ¿A mí, no? Sí, por favor, Carlos. Bueno, yo lo primero es que coincido totalmente con Ana en el tema de que la universidad no puede ser básicamente una expendedora de títulos, ¿no? La universidad es el templo no solo de la transmisión del conocimiento, sino de la generación del conocimiento, y así tiene que ser, ¿no? Y probablemente a lo que estemos asistiendo es a una paradoja. Uno de los mayores éxitos del sistema educativo, que ha sido la universalización de la educación, ha sido al mismo tiempo pues un hándicap. Nos encontramos con que mucha más gente termina la secundaria, lo cual es netamente positivo. De hecho, el grave problema que tenemos es toda aquella gente que no la termina. Tenemos a bastante gente que entra en la universidad. En términos comparados, pues tampoco es que tengamos una cantidad, no sobran universitarios, vamos, en términos brutos. Lo que falta es muchísima gente titulada de formación profesional. Y aquí vuelvo a coincidir con vosotras dos. Sigue habiendo una estigmatización de la formación profesional, por mucho que sepamos que tiene unas tasas de empleabilidad altas, que tiene sueldos altos, y que nos fastidie mucho que venga la persona que repara el lavavajillas y nos pegue un cobro gigante por cambiar una pieza. España sigue siendo un país con una transmisión intergeneracional de la titulación muy alta. Los hijos y las hijas de las personas que tienen titulación universitaria tienden a tener titulación universitaria. Y lo mismo pasa con la secundaria, y lo mismo pasa con la formación profesional. Con lo cual sigue habiendo una, digamos, estigmatización o seguimos mirando con sospecha la formación profesional, por suerte cada vez menos. Hablabais de las profesiones de sanidad, pero no solo. En Alemania las profesiones técnicas, por ejemplo, que son muy específicas, tienen muchísimo predicamento, ¿no? Entonces, quizá nos hemos dado cuenta de que no tenemos que sacarnos la carrera de ingeniería informática para poder programar, por ejemplo. Esto, claro, esto lleva a que la prima salarial de las personas que tienen titulación universitaria baje, y sobre todo que el título, que antes era una señal, porque lo que hacía antes el título era mandar una señalización. Esta persona ha pasado la mili y aparte de saber hacer una serie de cosas, tiene una determinada titulación. Pues esa señalización se ha perdido. Ahora la señalización se busca con otras cosas. Si miráis las ofertas de empleo, pues están los idiomas, pues está la experiencia, pues está el conocimiento de certificaciones específicas en determinadas cuestiones, y sobre todo están las competencias. Ya no queremos, salvo que estemos en profesiones muy concretas, reguladas, o, como digo yo, profesiones clásicas, ¿no? Medicina, derecho, etcétera, lo que buscamos son competencias. El pasar por la universidad sin haber aprendido más allá de lo que te pueda hacer diferente, no sirve para nada. Yo algunas de las cosas que más utilizo en mi día a día no las aprendí en la universidad. Yo siempre lo digo, que una de mis grandes capacidades es que entiendo el legalés, y los economistas pues no solemos entender el legalés, eso parece que es de abogado, pero yo puedo meterme al BOE y entender las cosas, ¿no? Eso no te lo enseñan en la universidad, y eso no se soluciona con una asignatura más de derecho que por Dios no hubiera querido hacer en la carrera. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue con formación continua, se consigue con titulaciones mucho más flexibles y mucho más específicas, pero ahí viene el otro problema. Ya hemos pasado del sistema educativo al mercado de trabajo y la formación continua. Tenemos una de las tasas de formación continua más bajas de Europa, no tenemos incentivos a que la gente se forme, la gente que más se forma es la gente que ya está más formada, y teniendo en cuenta el contexto que se nos viene, no solo el que describes en el libro, sino el que describes que va a venir, revolución digital, transición ecológica, pues es que eso ya está aquí. Cambio demográfico, sí, claro. Ese problema lo tenemos. Tenemos que cualificar y recualificar a una cantidad de población activa
que tenemos que ponernos manos a la obra a hacerlo, porque si no es que Desde la ola luego. está encima. Está encima, un tsunami. Por cierto, María de la Vega, sí que quisiera saber, porque claro, vosotros salís, tenéis que hacer un máster, tenéis que seguir creciendo a nivel de conocimientos, pero sabéis que comprar casa, como dice Ana, es casi imposible y alquilar consume más de 1/3 de vuestro salario. ¿Esta perspectiva os agobia? ¿Cómo afrontáis el futuro vosotros? Bien, pues estoy con vosotros en que... ¿Te has pasado, nos hemos pasado todos al team de Ana? A ver, no, Sí, sí. hay que ser optimista siempre, pero es una realidad y lo que vienes diciendo de los títulos, yo estudio un doble grado, ¿no? Que ya parece que el grado no es nada, un grado solo, tal, el doble grado, que luego sí el máster, demás, o sea, estoy totalmente contigo. Y que si esto nos agobia, pues comentándolo con compañeros y demás, bueno, sí es un tema que preocupa, pero la solución, o sea, que falta de casas, falta de suelo, ¿no? Que lo que venimos diciendo. Como Un sueldo Sí. digno, ¿no? Para poder... efectivamente. Bueno, es que María es muy joven, todavía no te has ido a buscar tu primera casa, pero Estoy seguramente en mis los primeras ves prácticas, en o sea tu que- entorno, ¿no? Sí, no. Es complicado encontrar un piso, o sea, ¿tú te planteas ir a vivir sola? Yo, en cuanto pueda, mi intención es irme. Efectivamente. Bueno, somos Claro, 6 pero, en casa. pero con tu salario, ¿crees, con los salarios que se pagan, crees que podrías pagarlo? En la situación actual, no. Bueno, es un tema, sí, ya te digo, que lo comentamos y bueno. Tienen que compartir casas, Se ha pasado a mi evidente. team, Nieves. Se ha pasado a tu team, ¿no? Ahora Sí. estamos ya todos, ¿eh? Nos hemos ido todos. Realmente, porque Ana, la crisis del 2008 es ahí donde empieza el deterioro, donde se rompe la trayectoria de la prosperidad. Yo no creo que se rompa ahí, creo que se gesta antes, pero llega en ese momento. Llega la crisis de 2008 y de repente hacen una devaluación salarial. Los sueldos se congelan o se bajan. En la crisis de 2008 es una limpia del mercado, eso pasa en las crisis y no es necesariamente malo, y todos los outsiders que había en el mercado de la construcción, en el inmobiliario, desaparecen. Y entonces hay mucha menos gente dispuesta a construir viviendas, por ejemplo. En la crisis de 2008 se plantea una cuestión que es económica, que es política, pero que creo que también es moral, y es la cuestión de ¿y qué hacemos con los mayores?, las personas que están jubiladas. Y el gobierno anterior decide que las pensiones no se tocan. Es decir, que aunque generas menos recursos, que aunque mucha gente se queda en paro, que aunque los sueldos han bajado, y ojo, las pensiones se pagan con los salarios, a los mayores se les mantiene la pensión porque no se pueden buscar la vida de otra manera. Y fue el momento en el que muchos profesionales muy jóvenes se fueron. Laura se fue en ese momento. Fue aquí en España no hay empleo. Bueno, pues vamos a trabajar en otros países. Muchos regresaron porque este país tiene un nivel de vida y una cultura familiar que te hace regresar. Muchos regresaron y no les hemos perdido, pero muchos se fueron y no volvieron. Y no han vuelto. Claro. Y es esas un talento personas- que hemos perdido. Hemos Claro. formado y hemos perdido. Sí, ¿no? sí, ha sido una inversión tirada a la basura. Entonces, en la medida en que tú decides mantener el estado del bienestar, pero tienes unos salarios muchos más bajos que en 30 años en términos en reales, es decir, quitando el efecto de la inflación, no han subido. Entonces, mantienes el gasto del Estado o lo incrementas. Mantienes los salarios o los bajas. Y con esos mismos salarios, después tienes que hacer frente a una subida de la inflación que viene provocada por los bancos centrales imprimiendo dinero para salvar a los estados, y después tienes que hacer frente a una subida brutal de los precios de la energía. Si tú cobrabas 1.500 euros en 2008 y sigues cobrando 1.500 euros en 2025,
no puedes comprar ni un tercio de lo que comprabas entonces. Entonces, ¿somos más pobres o no somos más pobres? Somos más pobres. Entonces, tenemos que generar más riqueza si queremos que nuestros mayores sigan percibiendo los derechos que han generado y si queremos mantener ese nivel de prestaciones del estado del bienestar, sanidad, educación, pensiones, del que todos nos sentimos tan orgullosos. ¿Por qué los médicos cobran menos? Porque de ahí también se ha recortado de todas partes y sin embargo los impuestos siguen subiendo, porque el que no ha perdido dinero, y la prueba es que año tras año hay récord de recaudación, es Hacienda. Cierto. Tengo interés, Carlos, un segundo, que era por preguntarle a María. María, ¿hay compañeros tuyos que no tienen vocación en lo que están estudiando? Porque de esto también habla Ana. ¿Tú conoces alguno que realmente haya entrado porque es una profesión para la que te estás preparando? Que dinos cuál es, que a lo mejor considera que tiene más salida, aunque él o ella no tengan vocación. Completamente. De hecho, mi doble grado es en Business Analytics y Relaciones Internacionales, y quitando un par de relaciones que sí pues tienen más vocación al cuerpo diplomático o casos así más puntuales, considero que la carrera que estudiamos es... O sea, mucha gente se mete con la premisa de que te abre muchas puertas, ¿no? Y como, sí, ¿no? Porque luego ya, cuando llegue el momento de terminar la carrera, tendré muchas opciones para las que decides la carrera y luego ya llegará eso. Entonces, sí que creo que lo que dices de la vocación también influye mucho y cómo realmente estamos aquí porque abre muchas puertas. Porque abre puertas, fíjate tú. Pero eso es racional. Sí, claro. Los que elegimos por vocación siempre perdemos pasta. Es que es terrible. Cuando dices en casa quiero ser periodista, dices, Dios mío. Las profesiones ¿Qué hemos vocacionales hecho para merecer esto? Bueno, Sí, no sí. nos ha ido tan mal. Nieves. No. Pero sí es verdad que hay compañeros que, en fin, la profesión está... Sí. Carlos, pues para un profesor que tiene ante sí una clase de personas que no todos están ahí porque quieren, sino porque a lo mejor la familia les ha dicho que sí, por favor, sigue aquí, que esto te va a dar un futuro, pero no lo sienten en el corazón, ¡ay! Yo solo digo ¡ay! Porque hoy he entrevistado a un chico, por cierto, ingeniero, que le iba muy bien. Con 37 años fue a ver un concierto, vio a un pianista y le emocionó tanto que dijo, lo dejo todo y voy a aprender piano. Y va a dar, por cierto, el día 22 en CaixaForum un concierto. Es emocionante verle cómo toca el piano, pero la familia creo que no le habla. Imagínate que tu hijo, 37 años, establecido, te dice, me voy a hacer pianista. Bueno, un poco volvemos a lo de la vocación. La vocación es importante. No es fundamental, como decía Ana, hay una decisión racional. Cuanta mejor información se tenga sobre las perspectivas laborales, sobre las posibilidades que hay, de cuáles son los resultados que tiene una carrera, es mejor, ¿no? Porque una persona puede tomar las decisiones con mayor información. Sí que es verdad que el mundo está cambiando. María, hablabas antes de ChatGPT, ¿no? No solo la inteligencia artificial generativa, sino toda una serie de habilidades que son importantes. Las carreras de humanidades, por ejemplo, hay sitios en los que son muy valoradas. De hecho, incluso en puestos directivos. Hace unos años fue el boom de las personas que habían estudiado lingüística y surfearon la ola de la inteligencia artificial, ¿no? No quiero decir que todo el mundo que estudie clásicas vaya a encontrar trabajo, pero es verdad que esta vinculación entre carrera y ocupación, pues poco a poco se va debilitando, ¿no? Y uno sabe a qué carrera ha entrado, pero probablemente no sepa de qué va a acabar trabajando. Dicho lo cual, la vocación es importante y la motivación es importante. La labor de un docente es, primero de todo, enseñar, transmitir conocimientos. Yo doy teoría económica, política económica, pero es verdad que, por ejemplo, en mi caso particular, hago trampa.
porque yo soy consultor. Ajá. Entonces, una de las cuestiones que tengo a mi favor es que puedo traer a la universidad mucho de mi trabajo fuera de la universidad. Es decir, cuando yo les explico un determinado concepto, no solo lo estoy explicando en el vacío, les estoy diciendo, oye, hace 6 meses, hace un año, la semana pasada, apliqué este mismo concepto a algo tangible. O conozco a alguien que ha aplicado este concepto a algo tangible. Uno no está aquí para motivar y para hacer escape rooms todo el día, pero sí que es verdad que la capacidad que tenemos para traer noticias de prensa, casos prácticos, ejemplos, que eso no necesariamente tiene... Algunos de mis exámenes más difíciles no han sido de teoría, ni han sido de números. Ha sido, evalúame un plan estratégico, créame un listado de indicadores para evaluar un plan de pobreza y desigualdad, lo que sea. Es decir, sácame de este problema. Tenemos una labor muy importante, aunque nuestra función no sea motivar, pero es verdad que cuando las personas encuentran su... No voy a hablar de vocación, voy a hablar de motivación. Cuando las personas encuentran su motivación, las cosas salen mucho mejor. Y quiero aprovechar muy rápidamente para hablar de uno de los grandes retos que tenemos, que es la orientación. Siempre pensamos en orientación en el instituto, estas personas, ¿no?, que hay en orientación, que básicamente son el cuerpo de psicólogos, o en orientación laboral, que se hace no demasiado bien en las oficinas de empleo. Pero la orientación a la hora de elegir carrera, por ejemplo, es muy importante. Las tasas de abandono, tanto en formación profesional como también en la universidad, son altísimas. Gente que estudia primero de carrera se deja la carrera porque descubrió que biológica no es una carrera sustitutiva de enfermería y perdieron un año. No lo perdieron, pero acabaron saliéndose, ¿no? Vincular mucho mejor los intereses, vincular mucho mejor las capacidades a lo que estudian las personas y vincular mucho mejor las competencias y vincular mucho mejor las habilidades a lo que van a hacer en el mundo profesional es importante, porque si no, vamos a estar desperdiciando talento y vamos a crear emparejamientos que no funcionan. Y tendremos a gente desmotivada en la universidad y probablemente tengamos a gente, bueno, sí, que está haciendo un trabajo, pero que no está en el sitio en el que debería estar sacando todo su potencial. Bueno, nos cuenta Ana en el final de la clase media que mucho más importante que el título es la habilidad social y las prácticas. Realmente el mercado laboral ya un título no es suficiente. Te están, venga a pedir experiencia, pero a veces es que tengas más idiomas que otra persona, a veces es que tengas la carrera de piano añadido a algo que no tiene nada que ver con lo que... Pero es una habilidad que le da un plus a esa persona. O que haya hecho un curso de filosofía en la Sorbona. Quiero decir, ahora más es más. Yo creo que más, pero no solo formación. Creo que se valoran más habilidades sociales. El director de recursos humanos de una gran multinacional me decía no hace mucho, prefiero a una persona obviamente formada, de acuerdo a lo que después tiene que hacer en su puesto de trabajo, pero normal, tampoco nada del otro mundo, a alguien que sea brillante, si no sabe trabajar en equipo. O sea, para mí hay una habilidad fundamental. Ahora mismo, en nuestro trabajo es fundamental, pero creo que el mundo es tan complejo, la realidad es tan compleja, que no lo puede resolver alguien en solitario por muy excelente que pueda llegar a ser. Entonces, obviamente, las empresas quieren a los mejores, pero si hay alguien brillante, que no sabe trabajar con los demás o que no es capaz de compartir sus habilidades con un equipo, de ponerlas al servicio del equipo, se prefiere a alguien con menos cualificación, que sepa trabajar en equipo. O sea, un equipo, y lo vemos en los deportes, si tú tienes un equipo y hay alguien brillante, ese brillante, si va solo, si no se apoya en los demás, si los demás no trabajan con él, al final el resultado
es mucho más mediocre que si trabajan todos de forma conjunta. Claro. Creo que ahora mismo lo que ¿Eres del valoran Real las Madrid? empresas... Sí. Sí, es verdad que hemos tenido ejemplos excelentes que a veces Sí, han dado sí, muchos sí, dolores sí. de cabeza, pero bueno, los equipos como el Madrid tienen eso. No voy a decir nada del Atleti. No, yo no soy... Como has empezado con el Cholo, pero no hemos venido aquí a hablar de fútbol. No, era un ejemplo, nada más, nada más. No, Pero hablas de valora trabajo en mucho equipo. la formación continua. Mm. Es que lo estamos viendo nosotras. Ahora mismo, si no aprendes a trabajar con el ChatGPT, con las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, a mí me han ayudado mucho a trabajar en el libro. Ujú. La inteligencia artificial de Google a mí me ha resultado muy útil para decirle, necesito las 10 últimas estadísticas sobre rangos salariales. Y la inteligencia artificial de Google me ha buscado esa información y luego yo me podría haber quedado ahí, haberla trasladado en el libro y decir, mira Toma, qué copiazo claro, me he hecho. claro. No, después Google te da los titulares, tú te vas a la fuente y con tu formación evalúas esas estadísticas y trabajas con ellas. Y después extraes lo que tú como profesional consideras que es valioso. Pero ese trabajo de búsqueda que hace 3 años me hubiera costado estar revisando una página tras otra del INE, de la OCDE. Eso lo saben muy bien los ese abogados. primer filtro de búsqueda te lo está haciendo la inteligencia artificial. Sí. Pero para trabajar con ella y para que no te engañe, y ojo que se me entienda, que no es que te engañe, te engañas tú solo, para trabajar con ella tienes que formarte y tener una cierta habilidad. Claro, porque es porque que si a no, veces puede ser puedes comprar engañoso. mercancía averiada. Claro, claro. Tú aquí hablas de un reciente estudio de Oxford Economics publicado en The Economist que ha investigado la evolución laboral de los jóvenes entre 22 y 27 años y dice que en el 2021 el 90% de los graduados en la Escuela de Negocios Stanford obtenía un empleo a los 3 meses. Bueno, pues ahora solo adquiere un empleo el 80%. Que no está nada mal. Que no está mal. Pero es verdad que lo que te está diciendo es la conclusión a la que yo llego. Un título no es una garantía de un empleo. Un título no es una garantía de un empleo de más calidad. Depende del título. Claro, depende no. de tu formación. Depende al empleo que aspires. Porque claro, si aspiras a cualquier empleo con cualquier salario, bueno, bien, pero entiendo que tú has hecho un esfuerzo y que esperas un retorno posterior. Bueno, ir pensando si queréis ya alguien en preguntas. Mientras tanto, sí que quiero volver un poco a vuestra opinión, pero aquí os pido respuestas muy rápidas. Ana, ¿el ascensor social se ha parado? ¿Es imposible que alguien que pertenece a una clase baja, que ha hecho un sacrificio muy grande, no pueda salir adelante como hizo con Inditex nuestro Ortega, ¿no? Yo creo que no. Creo que el ascensor social existe. Existe. Y la educación, el esfuerzo y el trabajo es un ascensor social. No ¿Pero me cabe está la menor parado duda. ahora mismo? No, yo no creo que esté parado, pero creo que no funciona como funcionaba. O un emprendedor de hoy tiene las mismas facilidades que tenía en aquellos años. Voy a decir no las mismas facilidades porque no creo que lo tuviera fácil ninguno. Yo hice un libro justo antes del COVID de emprendedores y mi conclusión fue, de los que crearon las grandes empresas de hoy en la posguerra, que hay que pasar hambre para crear una gran empresa. Y pasaron hambre física. Recuerdo uno que me decía, yo comía mondas de patatas de la basura. O sea que no lo tuvieron fácil. Cada generación tiene sus retos, ¿no? Y lo decía María. Pero es verdad que ahora mismo yo creo que la estructura de poder te pone muchas zancadillas. Los impuestos son muy altos, los costes laborales son muy altos, la regulación es excesiva, la inseguridad jurídica es brutal. Imagínate la gente que tiene un comercio
y que se ha pasado todo el año pasado escuchando cómo se va a rebajar la jornada laboral manteniendo los salarios de 8 a 7 horas. Y dice, pues si yo tengo un horario de apertura de 8 horas, ¿qué hago la otra hora? Le pago horas extras a mi empleado y si no quiere trabajar mi empleado, ¿qué hago? Me vengo yo, contrato a otra persona para una hora solo y me han subido además las cotizaciones sociales en los 2 últimos años entre un 20 y un 30%. ¿Cómo voy a contratar a otra persona si no puedo pagarla? Es decir, que creo que hay demasiadas barreras artificiales o artificiales creadas por el poder político. Y creo que eso te pone muchas zancadillas. Ahora bien, cuando alguien quiere emprender y tiene el sueño de crear una empresa, al final la crea, desde luego. Fíjate, vendiendo batas de Guatiné, Amancio Ortega, a ser hoy el número 1, ¿no?, de empresario de este país. Bueno, María, el tema de trabajo en equipo, pero también hay algo de lo que habla Ana, que es el sacrificio. No sé, esto como... Y ser flexibles, ¿no? El estar dispuesto al cambio, a tener la cintura como muy, muy rápida para poder, no sale mi trabajo el que yo aspiraba, me voy a acercar cambiando completamente de un poco de empleo, pero sigo intentando luchar por lo que sueño, pero me amoldo. ¿Esto lo tenéis grabado a fuego o no? Totalmente. Yo creo que lo que llaman ahora, ¿no?, los perfiles híbridos, de pues que seas capaz de pues leer el dato, pero también hacer una recomendación de consultoría o lo que sea. Creo que lo tenemos súper interiorizado y creo que lo que veníais diciendo de las, bueno, que llaman ahora, ¿no?, las habilidades blandas, todo esto de pues el trabajo en equipo, la comunicación persuasiva y demás, creo que nuestra generación, sobre todo con la capacidad de... O sea, nunca hemos tenido más información a mano, ¿no? Más la posibilidad de ser autodidacta, por ejemplo, de pues te tienes que adaptar a otra cosa, pues, o sea, es algo que tenemos en el día a día y creo que los jóvenes somos muy conscientes de ello y sí creo que la situación actual nos está llevando a serlo también, pero creo que justo la adaptabilidad al cambio es algo que caracteriza a nuestra generación. Claro, pues al profesor, a Carlos Victoria, realmente formar a personas que sean flexibles, que sepan cambiar, que les va a ir mal en algún momento y que tienen que saber ponerse de pie. ¿Salen así de la universidad? A ver, lo primero es que a mí no me gusta particularmente lo de hablar de habilidades blandas, porque no lo son. O sea, lejos de ser mal llamadas habilidades blandas, las habilidades transversales son fundamentales, particularmente en determinados perfiles y en determinadas ocupaciones, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que siempre se han visto como algo que se aprende en el puesto de trabajo y que parece que la formación pues, es aprender teoría y como mucho aprender práctica, que no deja de ser teoría aplicada. Yo intento transmitir mucho esto, desde la resiliencia, la superación de la frustración, que es básicamente tienes la nota que tienes, pero te explico por qué la tienes y te ayudo a mejorarla, o cuestiones que parece que no son importantes, pero que lo van a ser en el trabajo. La atención al detalle, por ejemplo. Oye, haced las cosas que sean moderadamente bonitas, etiquetadme los gráficos, dedicadle un poco de tiempo, porque esto luego en vuestro mundo profesional se va a valorar y os lo van a pedir, ¿no? Yo creo que hablarle de resiliencia y de resistencia al fracaso a una generación que ha habido el COVID, que ha sido la primera en hablar abiertamente, ¿no?, o mayoritariamente de la salud mental, o a mi propia generación, ¿no?, a los millennials, que vivimos la crisis con la devaluación salarial que comentabais. Al final, como todas las generaciones, somos víctimas de la coyuntura y del cambio estructural. Es decir, gran parte de lo que vivimos probablemente en los 70 y en los 80 fue un cambio estructural. Los hijos y las hijas de personas que eran
yo qué sé, trabajadores de oficina o lo que fuera, acabaron siendo abogados, y eso fue un cambio horizontal, vertical hacia arriba simplemente por puro efecto composición. Ahora eso es mucho más complicado. El ascensor social no se ha parado, pero se ha gripado. Hay elementos que van a generar y generan mucha desigualdad, y aquí no estoy hablando de elijan ustedes sus sospechosos habituales favoritos, sino que estoy hablando pues, del cambio tecnológico, estoy hablando de transformaciones sectoriales, estoy hablando de brechas que se puedan generar, ¿no? Y tanto mi generación como la generación de María hemos sufrido lo que los economistas llaman o llamamos los efectos cicatriz. Cuando uno sale al mercado laboral en época de crisis, lo acaba sufriendo. Hace poco, esta semana, salía un artículo del National Bureau of Economic Research que decía que uno de los grandes determinantes en tu salario a futuro es cuál fue el primer trabajo que tuviste. Es una profundización de estos estudios sobre el efecto cicatriz, y eso genera trayectorias laborales muy divergentes. Por eso la formación es importante, por eso las oportunidades del mercado de trabajo son importantes. Y Ana, no puedo dejar de citar una cosa que dices en el libro. Hablar de una anécdota, de una reforma, bueno, no fue una reforma, fue una medida que se introdujo que yo viví de cerca. Hablar de cuando el Ministerio de Trabajo, con Fátima Báñez, hizo este cheque formación, que no fue un cheque formación, fue una ayuda a tanto alzado. De hecho, al principio se planteó como un complemento salarial, como un impuesto negativo. Lo que se quería hacer era un impuesto negativo sobre la renta. Dijeron que no podían calcularlo, que eso del trapecio era muy complejo, y que una ayuda a tanto alzaba los contratos formativos. Pues bueno, tenemos... Qué gran oportunidad perdida. Qué gran oportunidad perdida. No seré yo quien hable de esos temas, pero bueno, a lo que iba es que tanto mi generación como la generación de María, igual que todas las generaciones, pues tenemos la crisis yo soy de Cartagena, tenemos la crisis de los 90, finales de los 80, principios de los 90. No ha habido generación que haya vivido en una balsa de aceite, pero es verdad que cada crisis, cada problemática, cada coyuntura requiere un tipo de medidas, y lo que tenemos que pensar es dónde queremos estar en los próximos 15 años y qué medidas debemos tomar para que el ascensor social siga funcionando y sobre todo para que la productividad crezca. Los economistas no sabemos mucho, pero sabemos que no se puede crecer sin incrementos de productividad, y que lo único que hace crecer la productividad son tres cosas, que es el capital humano, la investigación y desarrollo y las buenas instituciones. Yo creo que esto resume muy bien tu última intervención. En instituciones podemos meter todo lo que queramos, sistema legal, sistema político, sociedad civil, todo lo que haga falta. Sin estos tres ingredientes, que son necesarios pero no suficientes, ojo, no vamos a poder conseguir desplegar todo nuestro potencial, que al final es de lo que se trata. Pues la última pregunta. Sí. ¿Me dejas decir una última cosa? Sí, por favor. Voy a ser muy rápida, no sé si un tuit. Yo quiero dar las gracias a la asociación por haberme invitado, a ti, Miguel Ángel, que te lo has currado muchísimo, porque además hemos cambiado esto 20 veces, a Nieves, que la salté el otro día de Nieves, ¿por qué no te vienes? A María y a Carlos por estar aquí dispuestos desde el primer momento, por leerse el libro, para poder hablar de él, a todos vosotros que estáis aquí acompañándonos esta tarde-noche. A todos los que me habéis ayudado a hacer el libro, que sois unos cuantos, está Pablo por aquí, está Laura, está Juan Iranzo, que siempre que le llamo le digo necesito esto y es mi economista de cabecera, y a mis amigos, que sois muchos de los que estáis aquí, y a mi familia, que sois los que sufrís mis momentos de estos que decía Ángeles de ahora mismo ni me hables, pues esos, porque estoy escribiendo a mi madre, a mi hermana, a mi marido que están aquí esta noche. Gracias, de verdad. Bueno, pues Ana, pues antes de la pregunta que vas a poner punto final, me gustaría una frase resaltarla y yo también acabar por mi parte, que dice así, la leo en el libro El final de la clase media. Dice, la economía se polariza, algo que aquí ha salido.
La sociedad se polariza. Cabe preguntarse si también acabarán así las familias. Izquierda frente a derecha, ricos frente a pobres, empleados frente a beneficiarios del Estado, contribuyentes frente a receptores, padres frente a hijos, se pregunta. Y dice ella misma, no, la familia resistirá, aunque el mundo se vuelva loco. Bueno, palabras de ella. Muchas gracias. Muy bien apuntada la frase, y muchas gracias, porque la familia resistirá. Sin familia no hay futuro. Está claro. Bueno, pues nada, deciros que yo creo que la sesión ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí, los que estáis aquí, los que estáis online. Ya terminamos. Deciros que esto lo subiremos, la crónica y el vídeo lo subiremos a la web de icadeasociación.com. Y ahí lo podéis ver. Si queréis que os mandemos información de las sesiones, conferencias que hacemos, os apuntáis ahí donde está la mesa de los libros. Ahora no sé si tiene tiempo Ana para firmar algún libro. Sí, un ratito, sí. Andará muy pillada, pero bueno, lo que No, se pueda. es que además está, perdóname, el librero o la librera y, por cierto, se están cerrando librerías cada día. Sí. Por favor, hay que apoyar también a este sector. Sí, agradecer a la librería El Faro, de aquí de la calle Gaztambide, que nos haya acompañado y que nos dé el servicio. Y nada más. Yo creo que esto se merece un aplauso especial. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias.